Ok, buenas tardes a todos. A un nuevo webinar de seminario web de la comunidad Emocionándote, donde compartimos, sentimos, compartimos y gestionamos emociones, que es la idea de estos seminarios web. Que la gente se forme, que la gente aprenda y que tengamos una visión diferente de algunos de los conceptos de la vida. Y hoy vamos a hablar de un concepto bastante importante que es el de Dios, ¿no? Y hoy se llama Hablando con Dios, ¿de acuerdo? O hablando de Dios, mejor dicho, más que hablando con Dios. Eso es el libro, Conversaciones con Dios. Hablando de Dios. Bueno, aquí planteamos hacemos una serie de preguntas, ¿no? En relación a qué o quién es Dios, si lo necesitamos realmente, si existe o es un constructo más de nuestra mente. Luego explicaremos lo que es un constructo para quien tenga dudas. Y vamos a desmontar a Dios para demostrarte su existencia, ¿no? Un poco, al menos desde mi creencia personal, ¿no? Y experiencial, personal y experiencial. Bueno, pues Javier, ¿puedes silenciar a todo el mundo, por favor, para que no entre más ruido? Sigue escuchándose un ruidillo por ahí, no sé. Ahora, perfecto, ahora sí. Muy bien, pues comenzamos sin más dilación. Vamos a hacer como en talleres anteriores una pequeña parada al principio para hacer un planteamiento. Si tenéis para apuntaros, pues estaría bien que pudierais apuntar cosas y luego comentamos al final, como siempre. En principio muestro esta foto del universo, que, bueno, el otro día he escuchado una frase muy bonita, ¿no? Decía universo, ¿no? Una canción, ¿no? Un mismo verso, una sola canción, ¿no? De la que todos formamos parte, ¿no? En la que todos estamos relacionados de una manera o de otra. Y bueno, dentro de esto empezamos con esta imagen porque tiene que ver con toda la existencia, ¿no? Con toda la creación, con todo el universo. Y empezamos con una pregunta, ¿no? Empezamos con lo que nosotros llamamos la gran pregunta. Esta gran pregunta está relacionada con... Un momentito, porque sigue habiendo... Javiera, no sé si hay alguien todavía con el micro abierto. Yo creo que lo tengo abierto. Ah, vale. Pues si lo podéis cerrar, por favor, que se escucha mucho ruido de fondo. Sandra, tú lo tienes abierto. Ahí, ahora. A ver si puedo ver quién más. Vale. Bueno, a ver si ya... Parece que sigue habiendo ruido de fondo, no lo sé. Bueno, la gran pregunta. La gran pregunta es la siguiente. Tenemos por aquí. La respuesta a esta gran pregunta que voy a hacer ahora indica dónde estás ahora y hacia dónde te diriges. En general en tu vida, ¿no? Como una generalidad en tu vida. También define tu esquema general de pensamiento en la actualidad. Así que es una pregunta bastante importante en principio para todo el mundo, porque por todas estas razones, ¿no? Porque al final indica dónde estás y a dónde te diriges de modo general en la vida. Y también, pues ese esquema general de pensamiento, cómo nos movemos, de dónde nos movemos y cómo hacemos las cosas. Y esto pues nos da información, ¿no? Entonces, la pregunta es, aquí, vamos a poner esto aquí. Por un lado, ¿crees que hay una sola fuente de la que surge todo y a través de la cual se suceden los acontecimientos en el mundo? Repito esta parte porque la pregunta tiene dos partes. ¿Crees que hay una sola fuente de la que surge todo y a través de la cual se suceden los acontecimientos en el mundo? O, por el contrario, ¿crees que hay dos fuerzas opuestas y enfrentadas? Podría ser el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo frío y lo caliente, como que se depende, una dualidad. Y que con tus pensamientos, acciones y actitudes decides tomar parte de uno o de otro bando. Voy a... Si podéis tomar nota si queréis o hacer una foto de la pantalla con el móvil. No estáis viendo esto con el móvil.
¿Crees que hay una sola fuente de la que surge todo y a través de la cual se suceden los acontecimientos en el mundo? ¿O crees que dos fuerzas opuestas y enfrentadas, bien y mal, y que con tus pensamientos, acciones y actitudes decides tomar parte de uno u otro bando? Voy a dejar de compartir un momento aquí y voy a mantener esta pregunta abierta. Me gustaría que me diera alguien, que dos o tres de vosotros me diera ahí una opinión sobre esa pregunta. ¿Qué os parece? Si me surge alguna duda, si lo tenéis claro. Es una pregunta para pensar. No pasa nada, ¿eh? No hay respuesta errónea ni incorrecta. Si pones la pregunta de nuevo, te lo agradezco. La pregunta de nuevo. Tengo que compartir otra vez. ¿La tienes? Miguel Ángel, ¿y si no ves clara ni una ni otra? Tienes que, como que todas preguntas, pues tienes que elegir una. Cuando en realidad no puede ser que... Es lo mismo. A ver, lo que voy a decir es que... A ver, voy a silenciar Daniela. aquí. Vale. No puede ser que no ves clara. Si no la ves clara es porque no la estás entendiendo, pero tienes que determinarte por una o por otra. Entonces quizá te puedo ayudar a responderla. Vamos a ver, Te puedo ayudar a explicarte, ¿no? Quiero decir. a mí me resuena más la primera que la segunda. Uh-huh. En realidad, por simplificarlo mucho, estaríamos hablando de que, por un lado, hay una sola fuente de todo, o sea, por un lado hay una fuente de todo y de ahí fluye todo lo demás, o hay como dos bandos, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y esos dos bandos que estamos hablando de dualidad, al fin y al cabo. Y en esa dualidad, pues tú tomas parte de uno u otro en función de tus pensamientos y de las decisiones que tomas. Podría ser que alguien de vosotros pensara que las dos son ciertas. Enrique, si abres el micro. A ver, solicitar reactivar micro. Yo pienso, no sé, yo creo que hay una sola fuente. ¿Tú crees que hay una sola fuente? Lo que pasa que luego nosotros actuamos de una manera o de otra, ¿no? Pero la fuente es una. Uh-huh. No sé si, no me sé tampoco explicar. No, te explicas perfectamente. Perfectamente. Una cosa es la fuente y otra cosa es luego mi actitud. Exactamente. Entonces, mi actitud puede estar de acuerdo, ¿no?, con el bien o de acuerdo, pero no que sean dos cosas diferentes. La fuente es una. Exacto. Pues Yo lo veo así, vamos, no sé. Yo iba a matizar también por ahí, Rosa. Es decir, creo que como tú bien has dicho, es una dualidad, es un compendio de las dos, ¿no? Ahora, ¿cómo acometas con ellas? Pues es una decisión tuya. Ahí está el libre albedrío, ¿no? Es decir, yo creo en el libre albedrío. Correcto. Al final de lo que se trata es que entendamos que, por un lado, tenemos que pensar que hay una sola fuente de todo. Si pensamos que hay una sola fuente de todo, entonces lo que estamos reconociendo es que somos 100% responsables de todo lo que hacemos, pensamos y nos pasa. Y si hay una dualidad y dos bandos, entonces nos convertimos en víctimas de lo que otros piensen, hagan o la actitud que tengan hacia nosotros o hacia las cosas. Entonces, en realidad hay digamos, una decisión que está determinada en cómo estoy viviendo yo la vida. Si estoy viviendo la vida de la perspectiva de una sola fuente, o estoy viviendo la vida en la cual soy el protagonista de mi vida, como decimos en el programa Emocionándote,
O por otro lado, estoy en ese ámbito en el que, como aquí hay dos bandos, pues si hay unos que se portan mal, a mí me pueden fastidiar y entonces me convierto en víctima, ¿no? Podemos vivir desde la situación actual que está ocurriendo, pero, bueno, podemos llevar esta pregunta, esta situación actual, ¿no? Hay una fuente de todo, o sea, una fuente de todo que está generando todo esto que está pasando, y tú te lo tomas de una manera o de otra, dependiendo, y los demás actúan de una manera o de otra, en función de su miedo o de su amor. O por otro lado, estamos trabajando de una perspectiva en la que pues yo soy una víctima de la situación que está concurriendo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de la segunda parte, estamos hablando de una dualidad, y la dualidad egótica, ¿no? Desde la perspectiva de que un cuchillo no es ni bueno ni malo, nos sirve para cortar la carne o para cortar ciertas cosas que necesitamos en un momento determinado, incluso también podría ser para defendernos, pero también podemos atacar con él y matar, ¿no? Y hacer algo desagradable para otras personas. Entonces es una pregunta paradójica en realidad, porque puedes pensar lo primero, puedes pensar lo segundo, estar de acuerdo con lo segundo, e incluso podría estar de acuerdo con las dos cosas al mismo tiempo. Pero con lo primero que te resuena es desde dónde tú te estás moviendo. Estás determinando desde dónde tú te estás moviendo. Entonces, esto, una vez más, no es ni bueno ni malo, simplemente desde dónde te estás moviendo. Es importante que entiendas esta dirección, ¿no? La dirección de la vida que estás tomando, conscientemente o no. Porque muchas veces, aunque las decisiones y los cambios son conscientes, o aparentemente conscientes, pues estamos, como ya hemos visto en otros webinars y en otros programas, en otros talleres, que hay una predeterminación, hay unas creencias, hay unos condicionamientos mentales, ¿no? Que nos lleven a otra. Entonces son conscientes entre comillas, ¿no? Y bueno, pero lo importante es que tenemos que apostar por algo, porque si estamos de acuerdo con las dos, está muy bien, pero eso podemos llamarlo como ventajista, ¿no? Porque no estamos hacia dónde me dirijo yo, hacia dónde me dirijo en mi vida. Entonces, por eso es que tomáis una decisión, ¿no? Es que además a mí, por ejemplo, o sea, la segunda parte, que sería el tema de la dualidad, entiendo que ahí también, no lo sé, pregunto, entra un poco también pues esa creencia a lo mejor de que exista un cielo o un infierno o un... Exactamente. ¿No? Entonces, claro, si crees que... Vamos, que hay muchísima gente que tiene esa perspectiva por las religiones en general. Fíjate que desde la perspectiva si hablamos, ya que estamos hablando de Dios, ¿no? Podemos decir que la primera es como creer en un Dios como fuente única de todo, ¿vale? Y luego la segunda sería, pues como creer, puede ser que creas en un Dios o no, pero luego hay también un infierno, o hay un demonio, ¿no? O un diablo que está haciendo justo lo contrario, ¿no? Y esta perspectiva, pues una perspectiva totalmente diferente a la que una de otra, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, en una puedes convertirte en víctima y en la primera eres totalmente responsable de tu vida, ¿no? Es un poco la variante que quería plantear, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto porque luego veréis que cuando hablemos del budismo como representación filosófica, no como religiosa, pero sí filosófica, veremos que ellos hablan de un concepto que se llama el concepto de la vacuidad. El concepto de la vacuidad dicen que todo es vacuo, todo es vacío. Nada tiene un sentido por sí mismo. Lo que tiene sentido para nosotros no es nada más y nada menos que el sentido que nosotros le demos, en función de nuestros condicionamientos mentales, de nuestras creencias, etcétera, etcétera. Que es un concepto bastante avanzado, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos compartiendo y vamos a ver aquí, esto no, aquí, abrir esto, y vamos a seguir avanzando. Si queréis interrumpir, ya sabéis, me decís y continuamos. Compartir pantalla, aquí y aquí. Bueno, ahí tenéis la preguntita, os dejo para que la penséis, que si os da que pensar. Y aquí tenemos, bueno, esta imagen que a mí me gusta mucho. Bueno, se ve un cielo, como podéis ver, y cómo entra la luz del sol a través de las nubes. Bastante bonito. Y aquí lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué o quién es Dios? Porque claro, hoy habrá quien crea en Dios y habrá quien no crea en Dios. Habrá quien sea creyente, habrá quien sea agnóstico y habrá quien sea ateo. Para el que no sepa la diferencia entre agnóstico y ateo, el agnóstico es aquel que solo cree en lo que puede demostrar. Entonces hay agnósticos que no creen en Dios,
pero saben que no pueden demostrarlo, no lo discuten, no se ponen a plantearlo. El creyente lo defiende, el creyente digamos, lo justifica o lo valora o le da su explicación, mientras que el agnóstico, pues, pero yo no puedo demostrar a Dios, pero creo que existe, o no puedo demostrar a Dios y por lo tanto no creo que existe. Así que puede ser agnóstico y ateo, simplemente agnóstico, ¿vale? Y los ateos son los que dicen, bueno, no se puede demostrar y por supuesto no creo en él, ¿no? Entonces, ¿qué o quién es Dios? Porque si es quién, podríamos verlo de una manera, y si decimos qué, podríamos verlo como un concepto, podríamos verlo como un todo, podríamos verlo, bueno, como de muchas formas, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando sobre esta idea. Fijaros, aquí tenemos Dios según las religiones politeístas, que son las religiones, ya sabéis, que tienen distintos dioses o deidades. Dios es un ser sobrenatural al que se rinde culto. Tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Aquí hablamos de deidades, es decir, tiene poder sobre un ámbito concreto. A lo mejor puede manejar los rayos o las lluvias, o puede manejar la tierra a través de terremotos o cosas por el estilo, ¿vale? Es un poco lo que piensan y los que pensaban las religiones politeístas en general. Y por otro lado tenemos las monoteístas, que vienen a decir que Dios es un ser sobrenatural, único, al que se rinde culto y que es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Aquí ya como tal, fijaros que ya no se le da como un poder concreto de la realidad, sino que es omnipotente, en realidad tiene todos los poderes, ¿no? Que es como se ve al Dios único. Y vamos a seguir evolucionando con esto. Aquí nos encontramos, por un lado, hablando de las deidades, pues tenemos aquí a Ganesha, que lo he puesto aquí, ¿vale? Que es una de las diosas del hinduismo, que son deidades, tienen distintas características. Ganesha tiene sus características y tiene su visión, ¿no? De sus poderes, sobre donde puede intervenir, ¿no? De religiones politeístas suelen representarse a través de figuras humanas o animales. Las deidades de religiones politeístas suelen representarse a través de figuras humanas o animales. Esto es curioso, ¿no? El que le den forma humana o animales a las deidades. Pensad que esto tiene más de 5.000 años, ¿no? Los sánscritos ya existía todo esto y tenía más de 5.000 años. Luego se les asigna personalidad, intelecto, deseo y emociones como los humanos. Esto es una de las cosas que utilizaban sobre todo las religiones politeístas, e incluso las monoteístas como la cristiana. A Dios se le asigna emociones, se le asigna prácticamente una personalidad o un intelecto, ¿no? Incluso podría ser deseo, emociones o voluntad de castigarte, ¿no? Como podemos escuchar en la iglesia, si habéis estado en la iglesia cualquiera de vosotros, yo por ejemplo he estado, ¿no? Y fijaros que también se le atribuye fenómenos naturales como rayos, inundaciones y tormentas, así como milagros. Es decir, las deidades tienen ciertos poderes, ¿vale? Como decíamos antes, y también pueden hacer milagros. Y entre estas deidades, pues también tendríamos aquí a Odín, por ejemplo, que este está sacado un poco de dibujo de los Vengadores, ¿no? Pero nos sirve para representarlo. Me gustaría que vierais la representación que tiene, ¿no? Porque fijaros que dentro, aparte de una representación humana, por supuesto, pues tiene el pelo largo, y lo vemos en otros dibujos, el pelo largo, la barba larga también y blanca, ¿vale? Es una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar las distintas religiones hace años. Y fijaros que de hecho Zeus también tiene el pelo largo, la barba larga y blanca. Hay mucha diferencia si os fijáis, entre las distintas religiones, que muchas veces no han coincidido temporalmente, ¿no? Y estaban en partes totalmente distantes geográficamente hablando, ¿no? Esto es una cosa que siempre llama mucho la atención a los investigadores, ¿no? Entonces, fijaros que aquí decíamos, si hablamos de la etimología de Dios, fijaros qué curioso que dice, la palabra Dios proviene del latín deus, que a su vez viene del griego Zeus, quien en su mitología era el dios de los dioses. Nosotros en el cristianismo, por ejemplo, o en el catolicismo, solo tenemos un Dios. Los demás son los arcángeles, son los santos, son las vírgenes, ¿verdad? Pero al final es que solo hay un Dios de dioses, que era Zeus. Y precisamente viene de ahí, ¿no? Dice, la palabra Zeus cambió a Deus y después a Dios. Antes de que se hiciera el cristianismo, ya existía la palabra Deus, que venía de Zeus, además como transformación, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y luego, Deus tiene la misma raíz indoeuropea, diu, que día,
que significa sol o brillante. ¿Os acordáis de esta foto del principio? Un sol brillante en el cielo. Esto daría que pensar que ancestralmente la gente veía al sol como un dios. De hecho, los egipcios así lo hacían. E incluso existían el dios volcán, el dios sol, la diosa luna, etcétera, etcétera. Y todo eso se fue transformando. ¿Cómo sabemos que todo eso no le pusieron forma humana? Porque era una forma de generar un constructo sobre algo que no entendían. Podría ser así perfectamente, ¿no? Y aparentemente parece que estoy criticando las creencias en Dios, pero vamos a seguir avanzando. Parecidos razonables. Bueno, todo el mundo conoce esta obra, ¿no? De Dios tocando al hombre y representado, y aquí se ve con unos niños y con unos rizos aquí, como podéis ver, de nuevo con el pelo blanco y la barba blanca y larga. Y fijaros que Zeus, como decía antes, también tiene la misma representación, pero es que tenemos también aquí esta representación de Zeus, en el que se ve también aquí con un niño de espaldas, si os veis, con los mismos rizos que los que tiene este de aquí, por ejemplo, y que además tiene también en la hoja la corona de laurel, que era representación de éxito, de rey de reyes, como le pusieron a Jesucristo, por cierto, también. Y también tiene el pelo largo y blanco. Bueno, aquí todos sabemos que es blanco porque la escultura es blanca, pero se representa como una persona anciana, una persona mayor, una persona sabia. De nuevo, exactamente igual, ¿no? Qué curioso, ¿no? Como para empezar a pensar en que las religiones unas se han copiado de otras o han bebido unas de otras. Y esto, pues claro, pone en entredicho muchas creencias y en esto se basan los agnósticos, en esto se basan los ateos para negar la existencia de Dios. Fijaros, dentro de Dios tenemos este concepto y creencia, y yo digo, así pues, según la religión que proceses, el lugar en el que hayas nacido y más concretamente cómo te hayan educado, tendrás un concepto y creencias muy diferentes sobre lo que es la espiritualidad y sobre quién o qué es Dios. Es decir, no podemos negar que si hemos nacido en Croacia o en Escandinavia o en la antigua URSS, en alguna de las provincias de la antigua Unión Soviética, o en Mongolia, o en China, o en Japón, o en la India, pues tenemos creencias totalmente diferentes. De hecho, la lingüística ya se ha demostrado que cambia nuestra forma de pensar. Luego, la lingüística, los conceptos, el cómo explicamos los conceptos, cambia nuestra forma de pensar. Así que negar lo que otro cree, pues solo está relacionado con lo que esa persona ha vivido, y son sus creencias. Pero vamos a seguir avanzando a ver cómo podemos llegar a un punto común en el que todo el mundo, independientemente de la religión que procese, o incluso si no procesa ninguna religión, todo el mundo, aunque haya nacido en un sitio más recóndito del mundo, todo el mundo, independientemente de la educación que haya recibido, independientemente del concepto que tenga de las cosas y sus creencias, puede tener una espiritualidad única, un universo que hablábamos antes, un solo verso, una sola canción, del que todos formamos parte, ¿no? Y continuamos. Ponemos esto por aquí. Budismo y taoísmo. Pasamos de los politeístas, de los monoteístas, al budismo y al taoísmo de Oriente, en el cual incluiríamos el budismo zen o el confucianismo incluso, que ahí se podrían considerarse religiones. En teoría, el budismo a secas, el budismo de Buda, el del Buda, y el taoísmo y el Tao no son religiones, son filosofías. Y ellos dicen que, primero, efectivamente no son religiones, sino filosofía, y dicen que no hay un Dios como tal, sino conciencia pura en ausencia de ego. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que no hay un Dios como un tío de barba que está ahí arriba esperándonos, de pelo largo y de barba larga y blanca, sino hay una conciencia pura que se produce en ausencia de ego, es decir, cuando estamos bajo estados de meditación profunda. Cuando nos conectamos con la vacuidad, con el vacío de todas las cosas, y nuestra mente deja de construir esto que le llamamos realidad, entonces estamos en conexión con lo infinito, con lo imponderable, con lo omnipotente, con lo omnipresente, etcétera, etcétera, y otros objetivos que veremos a continuación. Así que esto ya parece como que, quizás porque no es una religión, o quizás porque lo ven como
como filosóficamente, tiene como más sentido si lo pensamos desde un estricto punto de vista lógico, ¿no? Al final, no estamos entrando en misticismo, no estamos entrando en cosas. Él no está diciendo que no exista eso que llamamos Dios como tal. Simplemente dice que Dios somos todos y que todos podemos ser Dios, ¿no? Y ante esto hay una frase bastante interesante, a ver qué os parece, que dice lo siguiente. El ser humano sin ego es Dios. Dios con ego es el ser humano. Y me parece una frase alucinante. El ser humano sin ego es Dios. Dios con ego es el ser humano. Una frase para apuntarse y para pensar, ¿no? Y para meditar desde una perspectiva lógica, ya no emocional, sino lógica, ¿no? Y como los budistas te dicen esta frase y piensan desde una perspectiva filosófica, y la verdad es que empieza a tener bastante más sentido lógico, pero aún así tenemos una incongruencia. ¿Cómo podemos ser Dios si Dios es todo, supuestamente, ¿no? Según nuestra religión cristiana, los que hemos nacido aquí, ¿no? O católica. Bueno, sigamos avanzando. Llegamos a una frase de San Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí ya empiezan a guardarme más las cosas. Empiezo a pensar que esto ya no es un desafío a mi inteligencia, sino que empieza a simplificarlo todo. Y qué curioso porque nosotros decimos en consulta, o suelo decir en consulta, que el amor lo puede todo y el amor lo simplifica todo. Y que cuando aparece amor, se acaban los conflictos, se acaba el miedo, se acaba la incomprensión, se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento. Y ahí parece como que es bastante parecido a Dios, ¿no? Pero sigamos avanzando. Vamos a hacer un supuesto, ¿de acuerdo? ¿Y si Dios fuera amor? Vamos a hacer un desafío intelectual. ¿Qué pasaría si diéramos por hecho de que Dios fuera amor? O sea, que Dios es amor y es Dios. Si planteamos esto desde esta perspectiva, pues entonces nos encontramos con lo siguiente. Y decimos, teólogos y filósofos judíos, cristianos y musulmanes han adscrito, es decir, le han otorgado una variedad de atributos a las numerosas y diferentes concepciones de Dios. Entre estos, los más comunes son omnisciencia, es decir, conciencia total de todo, omnipotencia, poder absoluto, omnipresencia, está en todas partes, omnibenevolencia, perfecta bondad o bondad absoluta, simplicidad y existencia eterna. Pues resulta que si empezamos a analizar esto y nos lo llevamos al concepto de si Dios fuera amor, vamos a analizarlo. El amor es omnisciente. Pues decimos siempre, ¿no? Los budistas, y no solo los budistas, sino yo mismo lo he experimentado personalmente. Y no solo lo he experimentado personalmente en mí, sino que lo he experimentado personalmente en mucha gente. Cuando eliminamos el miedo y aparece el amor que todos somos, resulta que aparece una conciencia de unión, de fusión, aparece una conciencia que lo une todo, que lo arregla todo, en el que soy consciente de todo en un momento determinado. Esto ya sabéis que los que sois meditadores, en el estado de meditación en el que estamos en este punto de vacuidad que dicen los budistas, en el que me siento parte de todo, conectado con todo, y por supuesto siento un amor profundo por mí mismo y por todos los seres, ¿no? Lástima que no dure mucho estos ratitos. Pero ahí está esa omnisciencia, esa conciencia de todo. Omnipotencia, poder para todo. Aquí hago un inciso porque ahí dice, claro, el amor no lo puede todo. Bueno, el amor no lo puede todo si lo dejamos en su perspectiva adecuada, sí que lo puede todo. En el sentido de que el amor es interno, es un concepto interno. Por lo menos como nosotros lo reconocemos como humanos desde nuestra mente dual, nuestra mente egótica, el amor es un concepto interno, es algo que yo siento. Y por lo tanto, dentro puede hacer cualquier cosa.
llevo muchos años trabajando y puedo decir que siempre que aparece el amor en la consulta y que el paciente siente amor, o el cliente siente amor, aparece la solución a todos los problemas. Todo se transforma. Así que tiene poder absoluto. Para mí sí, el amor tiene omnipotencia desde una perspectiva interna. Pero ¿quién me dice a mí que si yo fuera capaz de trabajar y creerme absolutamente lo que soy, ese amor y paz que estoy convencido que todos somos y que demuestro en mis consultas, o que creo que demuestro en mis consultas al menos, pues no podríamos hacer cualquier cosa que deseáramos. Continuamos. Omnipresencia. ¿El amor está en todas partes? Pues si sois como de mi parecer, en el que todo es amor y ese Dios es amor, pues si toda la creación, ese universo, es un verso de amor, pues todo es amor y todos somos amor y paz. Por lo menos en las personas. Pero si pensamos en un árbol, pues un árbol también es amor, y una flor también, y los animales también. Todo es amor en todo, está omnipresente, está en todas las cosas. Omnibenevolencia, perfecta bondad. En donde hay amor hay bondad, ya lo sabéis. Y si no, pues decidme donde haya un amor profundo de alguien o una compasión profunda de alguien y no haya benevolencia, no haya bondad, no haya buen trato con los demás. Simplicidad. El amor es súper simple. Nos dicen, la vida es muy simple, solo ama. Más simple que eso no hay nada, ¿no? Es una de las cosas más simples que existen. Y por supuesto tiene una existencia eterna. Yo llegué, yo estoy, yo me iré y aquí seguirá. El amor que me llevo o el amor que dejo, aquí seguirá. Y la existencia que dejo, en la que me he relacionado, aquí seguirá. Para mí coincide en todo. Tenía una comparativa muy chula, la tengo de hace años, de mecánica cuántica, conceptos de mecánica cuántica, de física cuántica, y conceptos de Dios que estaban definidos en los Vedas hace 5.000 años. Y es lo que pasa es que era muy largo y no quería entrar en eso, porque pero es flipante, ¿no? De cómo coincidían, los científicos coincidían. Sabéis que ahora mismo, en la actualidad, no sé si leéis sobre esto, pero los metafísicos, los científicos más importantes del mundo, incluso las personas, los cosmólogos, los que estudian el universo, hay como dos grandes ramas, digamos, como decíamos al principio. Uno están en la no existencia de Dios, ¿no? Y otros están en la existencia de Dios, y cada uno lo demuestra a su manera, ¿no? Y es muy curioso, hay algunos libros que hablan sobre esto, ¿no? Continuamos. Fijaros, constructo mental. Un constructo mental es algo con lo que nosotros nos relacionamos con cosas que no podemos ver. Desde un concepto psicológico, cualquier entidad que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Esta es una definición de constructo mental. De esta forma, por ejemplo, la inteligencia es un constructo mental, la personalidad es un constructo mental, la creatividad, el ego, y yo pregunto, ¿y si todos esos son constructos mentales, por qué no Dios? ¿Por qué no ese hombre de barba y pelo largo y blanco no es un constructo? Un constructo que nuestro ego necesita para identificar algo con lo que poder relacionarse. Podría ser perfectamente así, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues esto es curioso porque a partir de estos constructos nosotros podemos relacionarnos con las cosas. Como que necesitamos ver para tocar, tocar para ver y tocar para creer, ¿no? Y al final, cuando tú estás viendo el sol no lo entiendes, cuando estás viendo la luna, como decíamos antes, y no lo entiendes, cuando estás viendo el volcán y no lo entiendes, entonces le pones un construct, le pones formas de animales que puedes ver, le pones formas de personas que puedes ver, ¿no? Tiene mucho sentido para las personas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Continuamos. Creer en algo, una ventaja evolutiva, os pregunto yo, ¿no? ¿Podría ser una ventaja evolutiva creer en algo? Pues yo siempre he creído que sí. De hecho, a mis clientes y a algunos de vosotros en el programa que habéis estado trabajando conmigo, os he hecho trabajar con el concepto de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Fijaros qué interesante. El intento de explicar la religión desde una perspectiva científica no es algo nuevo, o sea, se lleva intentando hacer hace mucho tiempo y se lleva haciendo, más que intentando, es un intento porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Al final no se puede demostrar, pero se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Entonces, según los darwinistas, o sea, es decir, los que están de acuerdo con Darwin y la teoría de la evolución, la religiosidad es un producto de la evolución
y juega un importante papel en la formación y mantenimiento de grupos humanos, favoreciendo la cohesión social, la fuerza de dichos grupos y también la transmisión de los genes de sus miembros. Es decir, fijaros, la religiosidad, no de la religión en sí, sino la religiosidad, la espiritualidad, todo esto que está relacionado con algo más grande que tú, incluso podríamos hablar de punto de trascendencia. Esta trascendencia te estaría llevando a que juega, o nos está diciendo que juega un importante papel, ¿no? En mantener los grupos juntos, en una cohesión social, favoreciendo la fuerza del grupo, también la transmisión de conocimiento y de tus propios genes, es decir, que sigamos trascendiendo a través de nuestros hijos, ¿no? Eso es interesante. Pero es que además, el psicólogo Michael A. Price, de la Universidad de Brunel en Reino Unido, explica cómo entender el cristianismo desde la teoría de la evolución de Darwin. Y podemos decir el cristianismo o cualquier otra religión, ¿no? Y fijaros que dice, se puede considerar que los grupos religiosos son sistemas culturales que permiten a sus miembros maximizar el potencial de cooperación para la producción de bienes públicos y para la propagación de la genética. Un poco lo que estábamos comentando antes. Estoy hablando, la primera parte que estaba diciendo era una idea general que tienen los darwinistas, ¿no? Y este es un estudio de más o menos reciente de un psicólogo bastante famoso en Reino Unido que habla de esto, ¿no? Que vuelve a retomar lo mismo. Dice, claro, es que esto no ha sido útil para evolucionar, ¿vale? Entonces, como no ha sido útil para evolucionar, siempre se ha visto como algo bueno. Y como se ha visto como algo bueno, otra cosa es, como decíamos antes, una cosa es que algo sea bueno y otra cosa es que el uso que se hace de él. Y por supuesto que ha habido mal uso de las religiones y de otras muchas cosas, pero eso no significa que sea malo per se. De hecho, nada es malo por sí mismo. Es el juicio que nosotros hacemos. Entonces, aquí entraríamos en un concepto nuevo o en una versión nueva que tiene que ver con... tiene que ver con... A ver, un momento. Me quiero ir para atrás. Aquí. Creer en Dios versus experimentarlo. Si Dios es amor y volvemos sobre la misma teoría que antes, entonces me encuentro con que más que creer en Dios, debería de experimentarlo. Porque creer en el amor, creo que creemos todos, ¿no? Todo el mundo ha experimentado el amor. Entonces, esto es interesante. Yo no puedo experimentar a Dios teóricamente, al menos si yo fuera ateo o agnóstico, no podría experimentar a Dios porque no sé qué significaría hacer esto, pero sí puedo experimentarlo si creo que Dios es amor. Porque todos hemos experimentado el amor, todos nos hemos enamorado, hemos sentido amor hacia nuestros padres, hacia nosotros mismos, hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, hermanos, compañeros. Y al final esto significa que estamos experimentándolo de forma constante y de hecho decimos que el amor es la fuente que mueve todo el mundo, ¿no? Una frase que dice que el amor es el motor del mundo, es realmente lo que hace que nos levantemos por la mañana. De hecho, la motivación es el motivo que te lleva a la acción y el motivo normalmente es algo que te genera bienestar. A veces porque estamos subiendo del dolor, pero subimos del dolor es porque estamos en la dirección contraria, ¿verdad? Que es la dirección de la luz, de la dirección del amor. Y entonces, fijaros qué frase, qué tan bonita encontré hace años y la tengo presente. Y dice, nunca se ha tratado de pensar, siempre se ha tratado de sentir. Y tiene mucho sentido porque si yo pienso desde una perspectiva del ego, entonces me encuentro con que el ego es dual y siempre va a estar juzgando las cosas. Y entonces me voy a encontrar con ese Dios y ese demonio como contraparte, que el cual yo soy víctima. Cuando en realidad no pienso yo que hay una víctima de nada, simplemente hay un Dios, una sola fuente de todo en el que yo puedo tomar partido desde el punto de vista egótico, haciendo una cosa o haciendo otra, que sería la conexión o la aceptación de las dos partes de la pregunta. Sin embargo, mi creencia final es que hay una sola fuente de todo, que es ese amor. Y vamos terminando ya. Fijaros que, digo aquí, tras 14 años trabajando, y estas son opiniones personales ya, por supuesto, trabajando con emociones, solo puedo explicar lo que ocurre en consulta a través de la existencia del amor, que para mí es la prueba irrefutable de Dios. Voy a repetir esto. Tras 14 años trabajando con emociones, solo puedo explicar lo que ocurre en consulta a través de la existencia del amor, que para mí es la prueba irrefutable de Dios. Porque yo veo a Dios cada vez que estoy en consulta. Yo siento a Dios y experimento a Dios cada vez que estoy en consulta. Y estoy seguro que la gente que trabaja conmigo, normalmente o casi siempre, también. Otra cosa es que lo valoren así, lo conceptualicen así, lo entiendan así o lo experimenten así, al menos desde el punto de vista egótico.
Pero la paz que despierta en ellos, la cara de tranquilidad con la que se levantan, la sensación de cómo transforman las situaciones, para mí eso es amor y sí, son pequeños milagros, ¿no? Son los pequeños milagros que hace Dios, ¿no? Y volviendo al universo que hablamos al principio, de ese universo, ¿no? Una canción, un verso, una canción de lo que todos formamos parte, creo firmemente que somos expresiones de Dios, de ese Dios amor, experimentándonos nosotros mismos en nuestra propia infinita y eterna creación. Esta es por supuesto, una creencia personal que es totalmente compatible con esta versión no de Dios del hombre barbudo y arriba, sino de ese Dios amor que todos somos. Y aquí quiero recordaros, ¿no?, la frase de antes, ¿no?, del budismo, ¿no?, que me gusta tanto, ¿no? Bueno, no sé si es budista o hinduista, la verdad, pero que comentaba antes, que decía que el hombre sin ego es Dios, y Dios con ego es el hombre, ¿no? Y para terminar ya vamos a hablar de ideas clave sobre lo que hemos estado viendo. Y estas son: las creencias son estructuras lingüísticas procesadas por el ego. Ahí están, dentro de las creencias están los constructos mentales que a lo largo de la historia el ser humano ha podido crear a esa figura, a esa deidad o deidades que ha creado para darle explicación a cosas que no entendían. Las creencias han jugado un papel fundamental en la evolución humana, esto lo sabemos. Las creencias, me refiero a las creencias en Dios, las creencias en las deidades, las religiones, han jugado un papel fundamental en la evolución humana. Todas las creencias, religiones y filosofías tienen al amor en común, algo muy importante, como hemos podido ver. Creyentes, agnósticos y ateos han sentido y experimentado el amor, luego esto no pueden negarlo. Y para mí, Dios es amor, y el amor es la prueba irrefutable de Dios, que puede parecer una frase o afirmación paradójica, pero si la pensamos en los detalles que hemos ido viendo y desgranando, creo que queda bastante a las claras, ¿no? Y vamos a terminar con esta preciosa frase y este cartel que es de nuestro próximo curso de Camino a la Trascendencia, que es delicioso de ver para mí. Dice: estoy presente en todas las religiones, pero yo no soy ninguna religión. Firma el amor, o Dios, porque en realidad hay alguna diferencia. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a tener unos minutos para poder tener un coloquio interesante, pienso yo, hoy, porque hemos soltado mucha perla y vamos a ver qué va saliendo de esto. Vamos a dejar de compartir. Bueno, sigue entrando gente. Pues nada, ¿cómo se ha quedado el cuerpo? Cortado. ¿Para bien o para mal? Bueno, yo estoy aquí reflexionando. Las últimas frases maravillosas, Miguel Ángel, tanto la tuya como la que firmaba el amor. Y bueno, aquí estoy pensativa. Bueno, de eso se trata, de que pensemos. Yo había una cosa que has dicho, ¿no? Que cada cual siente, tú has dicho que tú sientes el amor y sientes a Dios en el momento en que estás en consulta, ¿no? Yo llego más lejos, yo digo que yo lo siento cada noche. Bueno, claro, yo digo que lo siento en consulta porque hablaba de la experiencia que tengo cuando siento en consulta. Por supuesto, siento a Dios en muchas más cosas, porque Sí. yo tengo la firme convicción, ya no te voy a decir creencia, o la certidumbre de que Dios es, dentro de la pregunta inicial que hacíamos, ¿no? De que hablamos de que había como la pregunta inicial, ¿no? De que había dos fuentes. Por supuesto, hay una sola fuente para Sí. todo. Soy una sola fuente de todo. Porque yo estoy más de acuerdo con la filosofía budista, ¿no? De hecho, pues yo hablo bastante del budismo y forma parte del trabajo que hacemos en Hemoconciencia precisamente por eso, ¿no? Porque tiene lógica, se puede explicar, y mientras que yo no puedo explicar un tío de barba allá arriba. Ni lo puedo explicar ni te lo puedo enseñar, ¿no? Y de hecho, cuando hemos experimentado a Dios, o hay gente que ha experimentado a Dios en consulta, o yo he experimentado a Dios en meditación,
jamás se me ha presentado ese señor, mientras que sí se me han presentado otras sensaciones, ¿no? Otras cosas, otras percepciones de muchos tipos, ¿no? De hecho, varias veces en meditación he podido conectarme con esa esencia y casi siempre lo he sentido, fijaros, al contrario de lo que se podría pensar, como una gran oscuridad, una oscuridad gigantesca. Me lo estás diciendo, yo creo que es una representación, es decir, Sí, una representación. le das... Es un vacío, ¿no? Es un vacío de es nada y es todo al mismo tiempo. Y curiosamente, años después, estoy hablando como hace 10 años, no recuerdo ya bien exactamente, donde leía a un gurú o a un maestro de esto de espiritualidad y decía que muchas veces nos representamos, o a menudo representamos a Dios como la parte de la luz, porque pensamos que si hay una luz hay una oscuridad y estamos en la parte dual, pero que Dios en realidad no es nada. O sea, es una vacuidad absoluta, es un vacío de todo absoluto, y ese vacío absoluto de todo produce una sensación de que estoy en ninguna parte y al mismo tiempo estoy en todo, ¿no? Es una sensación que tuve muy parecida, solo la he tenido una vez en mi vida, durante un curso del máster de programación neurolingüística que estamos haciendo, y tuve la sensación de estar viviendo con los ojos abiertos durante aproximadamente un minuto, que todos los tiempos estaban pasando a la misma vez, ¿no? Y es otro concepto de Dios, ¿no? Es un concepto de Dios que también se explica, que se llama la conexión o el confluir de todos los tiempos. Es decir, yo podía percibir como que el pasado, el presente y el futuro confluían en ese momento y que todo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y fue una sensación absolutamente alucinante, ¿no? Entonces, de hecho, se me acuerdo que se lo dije al profesor y me dijo, ¿y no lo anclaste? ¿No? Porque hay una técnica en PNL que es programación neurolingüística, que es para anclar las sensaciones físicas, percepciones físicas. Y dije, no, estaba tan absolutamente extasiado que ni siquiera se me pasó por la cabeza, ¿no? Y de hecho, por la tarde, los compañeros que me lo hicieron intentaron repetir la experiencia para volver a conectarme con esto y no fui capaz, ¿no? No fui capaz de volver a conectarme, desgraciadamente para mí, porque queríamos conectarnos para anclarlo, ¿no? Hacer ese anclaje físico, ¿no? O perceptivo, que se llama. Y bueno, al final no lo logramos, ¿no? Entonces, esa confluencia de todos los tiempos, en esa conexión, en ese gran vacío, que es asumimos a la misma vez el vacío, es la nada, y a la misma vez es el todo, es esa conceptualización de Dios. Y yo cuando lo percibo en meditación, que sí se lo he dicho varias veces, no había luz ninguna, ¿sabes? Porque la luz es un tipo de energía en vibración, ¿no? Y al final pues, puede ser cualquier cosa. Pero entonces, si estaba el vacío, en definitiva volvemos otra vez sobre lo mismo, la ausencia del ego, ¿no? Efectivamente. Siempre que yo estaba conectado con Dios, siempre he estado en no había nada. No había absolutamente nada. Por eso estoy de acuerdo con la frase esa. Sin embargo, estaba sintiendo una paz absoluta y un amor Totalmente. infinito. ¿Entiendes? Entonces, pero no estoy viendo nada. Y no estoy viendo nada y estoy viéndolo todo, ¿sabes? Por decirlo de esa manera. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Es qué construye nuestra mente o qué estamos construyendo nosotros a través de nuestro ego en función de esta representación. De estas representaciones que nosotros creamos o hacemos, ¿no? Pero yo creo que es una representación a veces didáctica, ¿no? Es como cuando, tú sabes que antiguamente las grandes murales, las grandes obras, lo que contaban era una historia, ¿no? No era que un tío se ponía a pintar allí porque contaban historias, contaban lo que ocurría, porque bueno, yo creo que es un apoyo que utiliza la religión, la figura del señor mayor con barba larga, blanca, es una representación para llenar ese vacío, ¿no? Pero no deja de ser una representación nada más, ¿no? Cada cual puede representarle como quiera, ¿no? Sin embargo, según la Biblia, Jesús dijo que no hiciéramos representaciones. Efectivamente. Que no adoráramos a falsos ídolos, ¿no? Y que no hiciéramos ninguna representación porque no había nada que pudiera representarlo. Esto es curioso, ¿no? O sea, es que lo está diciendo. Por eso decimos que al final, en la Biblia, al final no es la Biblia en sí, sino en las religiones hay tantas contradicciones por una sencilla razón, porque está hecho por personas que necesitan explicarle a gente que no tiene educación y que no tiene cultura, que son simples campesinos, unas conceptualizaciones tan sumamente complejas que no se puede, entonces tienen que enseñarle algo, ¿no? Y esta es la realidad, lo que ocurre. Entonces se ha distorsionado tanto la visión o la idea de Dios o de cualquier otra deidad, si quieres verlo así, como consecuencia de esto, de que tienes que enseñárselo a personas que quizás no tengan la capacidad para poder entenderlo, ¿no?
sobre todo si no meditan, si no trabajan en los procesos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hacen oración, porque ya sabes que la oración, como es tu caso, Enrique, que yo sé que tú meditas también, pero que la oración es una forma de conectar con esta figura de Dios, ¿no? Con este concepto. De hecho, fijaros qué interesante que, a los que no lo sabéis, pero yo trabajo bastante con, ya lo he comentado antes por encima, ¿no? Trabajo a menudo con el concepto de Dios en mis pacientes, ¿no? Al final me encuentro con que algunas veces hay situaciones como que no termino de resolver y trabajando el concepto de Dios resulta que empiezan a resolverse. Y decimos, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues yo tengo dos teorías, ¿no? La primera teoría es que el concepto de Dios puedes tener, digamos, como una conceptualización errónea de lo que es Dios, como consecuencia de que mal uso de la palabra, del concepto, por tus familiares, etcétera. Y por otra parte, entonces cuando quitas eso, te estás sintiendo mejor con el concepto, que como hemos visto antes, ha sido evolutivo en la humanidad y ha sido necesario en la humanidad para mantenernos juntos, para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y luego, por otra parte, porque si Dios es amor, como creo que a nivel no consciente ocurre en todos y cada uno de nosotros, en ese caso, si yo tengo un concepto erróneo de Dios o tengo un conflicto con el concepto de Dios o simplemente tengo una asociación negativa con el concepto de Dios, estoy negando el amor y como yo soy amor, me estoy negando a mí mismo. Y por lo tanto, eso es lo que está generando la problemática en la persona, ¿no? En la mente no consciente de la persona y, por supuesto, si hay un problema en la mente no consciente, pues como es dentro es fuera y eso genera el malestar hacia afuera. Por eso es importante trabajar con ese concepto y que esté todo esto limpio. Y tenemos aquí, dime. Puede ser, Miguel Ángel, también, te digo, en el que tenemos a Dios muy maltratado, ¿no? En algún caso, porque de alguna forma durante una época o durante nuestra educación nos lo presentan como el Big Boss, ¿no? Como y el sabre, la superconciencia, y conforme vamos creciendo y nos van sucediendo cosas que nos impactan o un gran mal o lo que sea, y la tendencia también, si tienes una tendencia victimista y necesitas buscar culpables, pues culpabilizas, ¿no? Y le echas la responsabilidad afuera, ¿no? Entonces eso puede hacer que se vaya desgastando y que al final vaya acabando con lo que tuvieras ahí cultivado. Bueno, ya tú misma has respondido a la pregunta, ¿no? Al final te estás yendo a la segunda parte de la pregunta original que decíamos al principio, de la gran pregunta, ¿te acuerdas? Al final estás diciendo que hay dos frentes y entonces hay cosas que pasan malas porque las personas eligen las cosas malas y que eso te está fastidiando a ti. Pero es que si tú estás analizando, juzgando la situación como algo desagradable, es porque ese juicio es el que tú estás haciendo, en función de, por supuesto, de tus condicionamientos mentales, de tus creencias, de lo que tú crees que es bueno, honesto y puro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que al final, en la primera parte de la pregunta, lo que estás diciendo es que todo lo que pasa es bueno, es puro. Lo que ocurre es que no lo entendemos de una perspectiva del ego que contempla algo como negativo. Pero si lo contemplamos como una experiencia de aprendizaje, incluso cuando ese aprendizaje nos lleve por delante a nosotros o a las personas que queremos, entonces ya empieza a coger más sentido. Y esto tiene una apreciación bastante interesante o importante desde la perspectiva religiosa, porque la religión, bajo mi punto de vista, ha distorsionado la visión de Dios hasta un punto atroz, ¿no? Dando de entender que Dios es castigador, que Dios permite eso. Por un lado dice que Dios, que es omnipotente y omnipotente, permite que eso ocurra. Y por otro lado dice, permite que ocurra, pero luego va a castigar al que lo ha hecho. Lo cual es un sinsentido. Si lo ha permitido Dios, ¿por qué iba a castigar a alguien que ha permitido él? ¿Por qué no se castiga a sí mismo entonces? La religión tiene mucha incongruencia lingüística y muchas incongruencias de pensamiento que no son explicables desde la perspectiva de un cura. Por eso cuando yo empecé, yo miraba que mi madre ha sido muy religiosa y yo he hecho la comunión, yo he hecho bueno, me he bautizado, he hecho la comunión, he hecho la confirmación, incluso di catequesis, pero llegó un momento en que las preguntas no me las podían responder, para mí no tenían sentido, ¿no? Por supuesto me peleé con Dios y con la iglesia, como casi todos, creo yo, pasó en la adolescencia, porque acordaros que la adolescencia es el rechazo al padre y a la madre, y Dios puede ser padre o madre, ¿no? Es indiferente, con lo cual es una figura de autoridad a la que rechazo y quiero mi propia individualidad.
ojalá hubiera tenido acceso entonces a la información del budismo, ¿no? Y de que me hubiera orientado, me hubiera permitido darme cuenta de muchas cosas, pero bueno, no fue así, y de todo lo que pasa siempre es lo mejor. Al final lo que se trata es que yo no creo en la iglesia, no es que no crea en la iglesia, claro que creo en la iglesia está ahí, no es posible no creerla, no puedo negar algo que está ahí. Simplemente digo que la religión como tal, independientemente de la religión, pues es una versión muy sesgada de la figura del concepto de Dios, y por lo tanto está distorsionando, generalizando o omitiendo, como ya sabéis, información sobre algo, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y estoy mucho más de acuerdo con el panfleto que me vende el budismo, ¿no? Que dice que todos somos Dios, que todos somos chispa divina, que todos somos parte de esa fuente, y que trabajando en nosotros mismos podemos conectar con aquella esencia que somos, ¿no? Esto no significa que tengamos influencia sobre todo lo que ocurre. Sin embargo, hay muchas terapias, muchas ciencias como el Ho'oponopono, cosas por el estilo, si algunos conocéis la historia, que pueden trabajando tu conflicto interno, puedes resolver conflictos externos, ¿no? Y bueno, y esto lo hemos visto nosotros mismos, hasta en conciencia jugamos con esto en los cursos, ¿no? Que como trabajando en nosotros cosas, desaparecen actitudes y comportamientos en los demás, ¿no? Y tengo aquí una pregunta de Daniela de hace un rato, no quiero seguir posponiéndola. Hay una relación entre las personas, pregunta, ¿hay una relación entre las personas que ponen en tela de juicio a Dios y que exista en ellas un alejamiento del amor? Bien, aquí tendríamos que diferenciar entre un ateo, ¿vale? Y un agnóstico. Repetíamos antes que decíamos que el agnóstico no son conceptos fáciles, por eso he intentado hacer la presentación muy corta, porque pienso que podrían surgir muchas dudas, ¿no? Y no todo el mundo domina este lenguaje, ¿no? Entonces, y no porque no sea culto, porque tú puedes ser muy culto, pero no dominas ciertos tipos de lenguaje. Ojo, no quiero decir que sea alguien muy culto, vamos. Entonces, al final nos encontramos con que un agnóstico es una persona que sabe que no puede demostrar a Dios y puede creer en él, o sabe que no puede demostrar a Dios y precisamente por eso no cree. Mientras que un ateo ni siquiera se plantea si puede demostrar o no, que directamente no cree, tiene un rechazo absoluto. Entonces, por supuesto, en el momento en el que un ateo, en agnóstico ya no estoy tan seguro, supongo que también, pero no estoy tan seguro, tendría que trabajar con él individualmente. De hecho, podemos trabajar con cualquiera de vosotros hoy si queréis para saber si tenéis algún concepto erróneo sobre Dios o algún conflicto sobre el concepto de Dios. Pero un ateo, por supuesto, tiene un conflicto con algo que está genéticamente predispuesto en todos nosotros. Que el tema está en que esto ha evolucionado a lo largo de miles de años y resulta que nosotros somos parte de esa evolución. Somos el resultado presente de toda esa evolución y por lo tanto genéticamente tenemos impreso el creer. Entonces, si no creemos es porque en algún momento decidimos dejar de hacerlo. Y si decidimos dejar de hacerlo porque estoy rechazando eso que yo llamo Dios. Y probablemente estarán rechazando visualmente a este señor de barba con que ya no se cree nadie, por un lado, pero por otro lado, de forma no consciente, están rechazando a todo lo que existe, que para mí es Dios, que es igual que amor, y por lo tanto están negándose a sí mismos en alguna parte, en algún componente de ellos, de sí mismos, ¿no? Entonces, el trabajar con esto suele ayudar a que las personas entiendan las cosas mejor, están más en paz consigo mismas. Y a veces cuando tengo algunos tipos de clientes que llevan viniendo mucho tiempo a la consulta, y muchas veces decimos, y me he dado cuenta que no sabemos qué trabajar ya, nos decimos, ¿qué trabajamos? ¿No? Si ya te sientes bien, estás feliz, estás contento, pues trabajamos con estos conceptos de Dios, ¿no? Limpiar el concepto de Dios es un concepto bastante importante, igual que limpiar el concepto del amor, porque el amor es genérico, es general, es simple, es todo, ¿no? Como hablábamos antes. Pero por otra parte, alguien puede escuchar amor y puede relacionarlo con sexo, o puede relacionarlo con cariño, o puede relacionarlo con te quiero, o puede relacionarlo con pareja, o puede, ¿entendéis? Con relaciones que a lo mejor no han sido fructíferas en mi vida. Y por lo tanto puede tener una asociación negativa con eso. En fin, espero que haya respondido a tu pregunta, Daniela. Yo quería matizar un par de cosas. Quería hacer una pregunta y un comentario. Yo digo, el comentario es el siguiente, ¿no? La religión utiliza a Dios, ¿no? Si tú te pones a mirar en lo más profundo de todas las religiones, he llegado a la conclusión de que todas persiguen el mismo fin. Uno de ellos, todo es el amor, la paz, la felicidad. Pero la realidad es mucho más difícil de entender. Y hay una cosa que es la incongruencia que yo veo, ¿no? Es sobre una cosa que tú has dicho. Mantenernos unidos para una evolución positiva.
Es decir, Dios nos sirve para mantenernos unidos y hacer una evolución positiva. Pero ¿tú no crees que cuando la religión interviene, Dios es utilizado? Por supuesto. De todas maneras, no sé si la reflexión y la pregunta, no sé si ha quedado un poco clara la diferencia, lo que quería decir, ¿no? Sí, Yo sinceramente, sinceramente creo que es así, ¿no? En cualquier caso, la pregunta que me estás haciendo es sobre prácticamente casi la única frase que no he dicho yo. Es decir, que es una frase que ha dicho el Michael Pearce, creo que era, ¿no? Que es el psicólogo que te decía, y también un conjunto de religiosos y de filósofos de todas las religiones que procesaban todo tipo de religiones, ¿no? Esas frases no son mías, solo era una parte que hablaba desde el punto de vista del constructo mental, que creía que quería experimentar esto, quería presentaros esta información, porque por supuesto hay gente que cree y que no cree, y dentro de los que creen, ¿vale? Pues entonces presentan a Dios de esa forma que estábamos diciendo, pero por otro lado le daban esta visión de que desde el punto de la evolución, del punto científico, de la evolución de las cosas, ¿no? de la vida, de la evolución de los seres humanos, ha formado una parte importante, ¿no? de todo esto. Y entonces, pues nos parece que esto está bastante estudiado y antropológicamente incluso podríamos decir que efectivamente así ha sido, ¿no? O sea, esto es un poco lo que dice esa frase. Entonces, si os dais cuenta, está dando, para el creyente y para el no creyente, está dando toda la presentación, ha sido una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, una de cal y una de arena, ¿no? Al final, esa ha sido mi intención, porque no quiero ponerme del lado de nadie. Yo al final me pongo de mi propio lado, que es mi propia creencia, que es tan buena y tan respetable como la de cualquiera, ¿no? Al final, yo, en mi evolución personal, he representado todo esto y creo que en la presentación viene a decir bastante a las claras que todo lo que la religión ha hecho tiene una intención positiva, por supuesto, ¿vale? Pero luego se ha hecho un mal uso de la religión. Igual que decíamos que del cuchillo, ¿no? Se ha hecho muy mal uso de los cuchillos. Sin embargo, también se han hecho muchas cosas positivas. De hecho, se hacen muchas más cosas positivas a diario con cuchillos que negativas, ¿no? Sin embargo, parece como que nos quedamos más que con lo negativo, ¿no? Y al final, claro que hay cosas positivas con el cuchillo. De hecho, todos los días, casi todos usamos cuchillos y nadie se echa el palo a la cabeza, ¿verdad? Y hacemos un uso apropiado de él, ¿no? Sin embargo, porque de vez en cuando escuchamos que alguien ha matado una puñalada a alguien, pues parece como si esto fuera el acabose, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y luego otra cosa que has comentado al principio, que me parece súper interesante también, está relacionado con el tema de los politeístas, ¿no? Incluso los monoteístas de la religión que nos estaban dando, le daban personalidad a Dios. Es decir, es como ponerle un ego. Entonces, claro, en el momento en el que tú le pones un ego a Dios, pues tenemos un problema, porque ya tiene emociones, ya hace juicios, ya hay culpables, ya hay bueno, ya hay malo, ya se va a la segunda parte de la pregunta. Entonces te lleva a Dios, que está en la primera parte de la pregunta, de la gran pregunta, te la lleva a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Es súper curioso, ¿no? Entonces, y esto es lo que hace, esto lo hacen las religiones, y esto lo dicen los curas. Entonces, esto es lo que me parece perverso, ¿no? Es que estás humanizando a Dios, y por eso me gusta tanto la frase del budismo, del hinduismo, no sé de dónde saqué esa frase exactamente, a mí me la dijeron una vez y me encantó, que dice que el ser humano sin ego es Dios y Dios con ego es el ser humano, ¿no? Y al final es esto. Entonces, claro, al final todos somos Dios, porque todos somos chispa divina, pero en el momento en el que tú le pones el ego y empiezas a juzgar las cosas, entonces ya te baja la tierra, ¿me entiendes? Te pega la hostia, es como si te pusiera estuvieras en el agua en un buzo, te pusieran unas pesas para que te bajara abajo, ¿no? Y te queda enganchado abajo, ¿no? Y eso es un poco la perversión de la religión, que para explicar las cosas tiene que decir que Dios permite las cosas, pero que luego tú tranquilo que al otro lo va a castigar, ¿sabes? Ya sabéis que, por ejemplo, en el Segundo Concilio Vaticano, no sé si sabéis esta parte de la historia del cristianismo, ¿vale? En el segundo, o el catolicismo, no sé exactamente en qué parte, en el Segundo Concilio Vaticano, hace unos bastantes años, dijeron, se eliminó de la Biblia la conceptualización de las otras vidas, ¿no? Porque en el cristianismo no convenía, ¿no? En el catolicismo y en el cristianismo no convenía que se pensara en otras vidas como tal, pero otras muchas, en la mayor parte de las religiones, exceptuando el cristianismo y el catolicismo, creen en otras vidas, ¿no? O sea, creen en la reencarnación, como podemos hablar, es decir, que tú te vas reencarnando. Otra cosa que tenga sus matices de aprendizaje, ¿no? Pero ellos creen en esto, ¿no? Y en el Segundo Concilio Vaticano esto se eliminó, ¿no? Se eliminó intencionadamente porque pensaron que era más fácil de controlar a la gente ante el miedo del demonio y del infierno eterno, del fuego eterno,
que poder hacerlo desde una perspectiva de que no pasa nada, porque me muero y luego voy a volver a reencarnarme, así que esta vida hago lo que me da la gana y la siguiente ya me aclararé, ¿no? Un poco desde esa perspectiva. Y entonces lo quitaron, ¿no? Entonces es curioso cómo la perversión, no tanto, y vuelvo a repetir, no le puedo echar la culpa a la religión, no puedo culpar a la religión, culpa a las personas que se llaman religiosos, ¿no? Que llaman religiosos y que distorsionan la realidad de las cosas. Y sobre todo como un insulto a la inteligencia, ¿no? Un insulto a la inteligencia del que razona y del que ve las cosas de una manera al menos objetiva y sobre todo, aparte de objetiva, igual para todos. Porque si hay algo que hace el amor, y por lo tanto para mí Dios, es igualarnos a todos. Da igual que tengas más dinero, que tengas menos dinero, que estés en mejor posición mental, que viva en un sitio, que viva en otro. Esto no nos iguala a todos. Por eso decimos que lo simplifica todo. ¿Vale? Da igual que tengas 80 años o que tengas 4 o 8, ¿no? Al final todo lo simplifica, nos iguala a todos completamente. Y esto es un poco una de las cosas que me gusta de la versión de Dios es amor, ¿no? Y pone, no sé si te respondió a tu pregunta, Enrique. Vale. Luego aquí tiene Sandra. Todo es discutible. Sobre el origen de las religiones hay un documental muy interesante, Faith, Hate, Religión. Sí, este documental empecé a verlo hace ya tiempo, luego no sé por qué no terminé de verlo y ya luego no he vuelto a retomarlo. Sí, puede ser interesante, sí, seguro que es interesante. Lo tenéis puesto ahí en el chat. Es muy interesante porque, bueno, todo parte de las estrellas. O sea, y te hace una visualización de dónde vienen todas las religiones y cómo al final viene todo de los astros, ¿no? Y es muy curioso. A mí me gustó un montón porque bueno, te clarifica muchas cosas, ¿no? De la religión. Yo soy una de las personas y lo sabes, es que a mí la palabra Dios me sigue chocando porque yo prefiero llamarlo amor, ¿no? Es como... Pero quizás por eso, porque tengo ese constructo de que Dios es un señor con barba, o que es lo que toda la vida he estado creyendo, ¿no? Como que es un ente ahí... pero yo sí, o sea, yo lo he sentido, entonces, bueno, lo seguiré llamando amor porque me resulta más cómodo, pero estoy trabajando para que no me choque tanto la palabra Dios. Esto es interesante, Sandra, porque creo que no sé si te lo comenté a ti personalmente, pero desde una perspectiva interna, o mejor dicho, una perspectiva no consciente, nosotros tenemos asociaciones negativas con muchas palabras, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? De hecho, nosotros podemos trabajar con, por ejemplo, ahora en los talleres de meditación estamos trabajando con el concepto de meditación propiamente dicho. Podemos trabajar, quiero decir, con hemoconciencia, podemos trabajar con el concepto de mindfulness, podemos trabajar con el concepto que son los principios básicos del mindfulness, como puede ser mente de principiante, podemos trabajar con el principio de paciencia, podemos trabajar con el principio de ceder, es decir, son conceptos que podemos tener asociados positivo o negativamente de muchas maneras por distintas razones y que nos impiden conectarnos con esos estados. Pensad que el lenguaje, digamos que maneja tu realidad. Tú manejas la realidad, tu cerebro maneja la realidad a través de tu lingüística. Entonces, si tú tienes un concepto que no conoces un concepto de algo, no puedes experimentarlo. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Entonces, esto lo comentábamos, yo creo que lo he comentado alguna vez ya por aquí, pero cuando me estaba sacando el experto universitario aquí en la Universidad de Almería de Mindfulness y Educación Consciente, vino el Tulku Lobsang, que es un lama. Y entonces él vino y estuvo comentando que una señora le hizo una ronda de preguntas. Dio una charla, la daba en inglés, había una traductora del inglés al tibetano, perdón, él hablaba de tibetano e inglés y había una traductora del español a inglés, ¿no? Y entonces una chica le preguntó que qué pasaba cuando alguien sentía, ¿qué podían hacer desde el budismo cuando alguien sentía resentimiento por alguien? Es decir, que se sentía arrepentido por algo y se sentía muy mal de ese arrepentimiento, ¿no? Y entonces le hizo la pregunta a la chica en inglés y el señor no lo entendió y le pidió como más explicaciones y le volvió a explicar y le dijo,
Ah, ya entiendo. Dice que esta visión del resentimiento, no recuerdo exactamente si era una mezcla entre resentimiento y arrepentimiento, la palabra que utilizó, no recuerdo exactamente qué. Intento recordarla y se me va. Y lo que venía a decir, Remordimiento. o remordimiento, gracias. Pues ese remordimiento en el concepto tibetano, ¿vale? No existe. O sea, el Tíbet no existe la palabra remordimiento. Y como no existe la palabra remordimiento, él dice, tú te puedes sentir culpable, pero en el momento en el que tú vas hacia esa persona y le pides disculpas y esa persona te dice, te perdono, entonces ahí se acaba la situación. No puede haber un remordimiento posterior a algo. Es decir, porque tú perdonas. E incluso si tú, esa persona, ha fallecido y no le puedes pedir disculpas, ¿vale? Tú lo haces internamente y entonces desaparece la sensación de malestar. Porque no pueden sentir remordimiento, tal cual nosotros lo entendemos. Fijaros qué descubrimiento, ¿no? Y esto, Pero, ¿y si no lo perdona? si no lo perdona, se siente culpable. Es decir, se podría seguir sintiendo culpable. Pero incluso creo que la pregunta la hizo esta chica, esa que tú me has hecho, y creo que le dijo que independientemente de que lo perdone o no, es como que la pelota está en el tejado del otro, ¿entiendes? Yo te pido perdón, me arrepiento, es decir, siento haber hecho esto, te pido disculpas, independientemente de que el otro le perdone o no, no, porque entonces sí habría este sufrimiento de fondo, ¿me entiendes? Entonces, no, efectivamente, aunque la otra persona te perdonara, incluso esa persona no hubiera fallecido, te decía, el perdón que está produciendo, el problema es del otro. Y entonces ellos no contemplan, primero, que no te perdonen. Si te piden disculpas, te van a perdonar. Y lo segundo es que no contemplan la posibilidad de que tú te puedas seguir sintiendo arrepentido o sintiéndote mal. O sea, sencillamente no te sientes mal, porque es que el concepto no existe. Y esto ya lo sabíamos, que la lingüística genera nuestra realidad. Sin embargo, cuando yo vi eso, o sea, cuando escuché esto, y me lo dijo el tío con la seriedad y con la tranquilidad que lo dijo, me quedé absolutamente anodadado, ¿no? O sea, totalmente flipando, decía, ¿cómo es posible, no? Pues esto es igual, ¿no? Al final se trata justo de esto, de darnos cuenta que los conceptos, si nosotros no limpiamos los conceptos que tenemos sobre las cosas, esos conceptos no hacen daño per se simplemente por tener la asociación negativa hecha. Pero claro, aquí entramos en otra discusión, en otro foro de discusión, que es, si a mí las palabras o los conceptos con los que tengo asociados un conflicto, o estoy en conflicto con un concepto, me hace sentir mal con relación a eso, para ti, independientemente de que tenga una asociación negativa con Dios, ¿qué es Dios? Amor. Perfecto. Pues si tienes un conflicto con Dios, tienes un conflicto con el amor. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú dices que tienes un conflicto con Dios, hay un problema. Porque dices, ¿qué es para ti Dios? Y tú dices, Dios es amor, pero me dices que tienes un conflicto con la palabra de Dios, pues entonces tienes un problema con la palabra amor. Por asociación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero es que con la palabra amor no tengo conflicto, ninguno. ¿Y qué conflicto tienes con la palabra Dios? ¿Qué es Dios para tener conflicto con él, con la palabra? ¿Qué significa para ti Dios como concepto para que tú tengas un conflicto con esa palabra, con ese concepto? Es lo que te decía, es esa asociación de toda la vida, Esto ya lo has dicho. Pero ¿cuál es claro. el concepto? ¿Cuál es la conceptualización que haces hoy? Desde tu mente inteligente de adulta en este momento, aquí y ahora. ¿Qué significa para ti Dios? Amor. Te estás poniendo en un brete, tío. Claro, es que La no estás puede poniendo ser en un amor, brete. porque el amor, entonces te sentirías de conflicto hacia el amor. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No estás Pero es respondiendo. por un conflicto porque ella, yo creo que es por un concepto de relación. Ella relaciona, tiene Pues, una eso es lo que creencia, estoy intentando. que a ella le ha, es decir, impuesta o adquirida, que a ella la palabra Dios le produce. Yo me he encontrado muchas veces en esa situación con gente que yo pronuncio mucho a Dios, porque a mí no me produce ningún problema. Para mí Dios y amor es lo mismo, Sandra, ¿me entiendes? Es decir, para mí. Entonces, pero me he encontrado, pero he visto que lo tienen tan sumamente, y estoy viendo que a ti te está pasando igual, es decir, lo tienes tan arraigado que es que cuesta, porque parece que socialmente a veces está feo decir, esto no, Dios, o yo medito, o yo, no sé, y dices, este tío más raro, no sé, ¿no? Entonces, estamos demasiado influenciados por lo que tenemos, y yo la entiendo perfectamente a Sandra. Y hago así porque la tengo aquí a mi derecha.
O sea, yo desde muy pequeña además tengo, o sea, como la frase de si Dios quiere, es como dejar en responsabilidad de otra persona que ocurra o no ocurran las cosas, ¿no? Ese ha sido mi concepto toda la vida. Es como que Entonces, si Dios quiere, no, si quiero yo. O sea, si yo hago porque esto Pero si ocurre. te dijeran si el amor quiere, ah, Claro, ¿cómo sería si el amor quiere? entonces si ¿Tú decimos que dirías si el Dios amor quiere en tu día a día? sí, puedes perdón, decirlo. perdón. Entendiendo a Dios como Decir, amor, sí. Por eso que el amor, por eso existe el concepto de Dios. Porque si no, no existiría el concepto de Dios, existiría el concepto de amor y ya está, ¿no? ¿Por qué existe el concepto de Dios? Porque es algo que abarca al mismo amor, ¿entiendes? Es inclusivo y exclusivo en sí mismo. Es alfa y omega, ¿no? Como dicen actualmente en las religiones, acuérdate, decían, es alfa y omega, es el inicio y el fin, es el principio y el final. Es El todo. yin y el yang. Dios es el concepto de todo. Entonces, como concepto de todo, obviamente tú no estás conceptualizando a Dios como realmente es, porque es imposible que tú conceptualizando a Dios como lo que realmente es, un poco como he intentado explicar aquí, como he comentado después en la charla que estamos teniendo, en el coloquio, es imposible que te sientas mal con eso. Por eso digo que el tema está en que tú estás interpretando a Dios como si fuera una persona. Has dicho, ¿cómo va a ser si Dios quiere? Será si quiero yo. Bueno, es que si quieres tú, es que tú no eres la única, tú no eres lo único, tú eres parte de esto, ¿vale? Pero luego hay otras cosas que se mueven alrededor tuyo, ¿vale? De lo que tú no puedes controlar. Es decir, tú puedes gestionar tus emociones, el cómo te toman las cosas, pero no puedes gestionar cómo actúan los demás, cómo actúa la naturaleza, que también es Dios, y cómo actúan las personas, que también son Dios, y cómo actúan los animales, que también son Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay una serie de cosas que tal, cuando decimos si Dios quiere, es como, por decirlo así, fíjate hasta dónde te lo llevo yo, es como si está en mi destino que ocurra, ocurrirá. Esto es como yo lo veo, ¿no? Al final, cuando hablamos de si Dios quiere, si está en mi destino de aprendizaje, que por supuesto, y detrás de eso hay un amor en esa vida, en ese aprendizaje, en esa historia, entonces ocurrirá. Y si no está ahí, pues entonces no ocurrirá. Ese es el verdadero significado del Pero yo significado. creo que es por el problema de la palabra, de la propia palabra, Dios. Es la No, asociación que tiene es con la la palabra. asociación, es la asociación. No, yo Entonces, creo, vamos, por eso yo le pregunto, no soy Dios. y le pregunto a la gente, ¿no? Le pregunto, pues entonces, ¿cuál es para ti el concepto de amor? Pero no me puedes decir que el concepto de amor, perdón, que el concepto de Dios es amor, porque si fuera amor, entonces no tendrías un rechazo con ella. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si para ti Dios solo significa amor, entonces no tienes un rechazo con ella. Tienes un rechazo con ella. Para mí, Dios es amor, pero Dios no significa amor. ¿Entiendes? Dios es amor, es lo mismo. Es una forma distinta de llamarlo, pero Dios abarca más cosas. Es como abarcar incluso el vacío y la posibilidad de miedo. Dios también es miedo, porque Dios es todo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un concepto mucho más amplio que amor, a pesar de que Dios es amor. Pero no es una persona a la que tú puedas otorgarle una personalidad, un juicio, unas emociones, unos sentimientos, unos pensamientos. Esto no existe, no está. Dios piensa porque todos pensamos. Tú piensas, pues Dios piensa. Que Enrique piensa, pues yo pienso, pues entonces Dios piensa, porque Dios piensa a través de mí. Yo soy una expresión de mí mismo. ¿Me entiendes? Porque yo también soy Dios. Entonces, al final de lo que se trata es que cuando decimos si Dios quiere, lo que viene a decir, el verdadero significado de esa frase, bajo mi punto de vista, es si está en mi destino, en mi aprendizaje, el que esto ocurra. Y es una forma bonita de decirlo. Yo digo a menudo, de hecho, lo escribo en el WhatsApp y lo digo a menudo a mis clientes, nos vemos la semana que viene, nos vemos 2 semanas, si Dios quiere. O, oye, nos vemos, tomamos un café, si Dios quiere. Es una forma de hablar que tengo. Es como al mismo tiempo que estoy diciendo, si está en mi destino que así sea, así será, y al mismo tiempo da gracias, fíjate lo que te digo. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Que si Dios quiere, es que pase lo que pase, estaré agradecido por ello porque es lo mejor que me podía pasar. Fíjate hasta qué conceptualización tengo yo de Dios, ¿no? O sea, es una cosa tan grande, es una Pero cosa si te tan lo lleva, si te lo tremenda. lleva a la conceptualización de la religión, es diferente, ¿no? Es decir, porque a quien eso le representa, o a quien le representan, bueno, la figura del Señor con barba blanca y pelo blanco, ¿no? Dios se viene esa imagen. A ti me parece muy bonito lo que dices y es muy agradable de entenderlo así. Y creo que estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero hay personas que relacionan esa palabra solo con la parte de la religión. Vuelvo a repetir que es mi punto de vista. Y también puede significar al final lo que ha dicho Sandra, decir uno mismo,
Sí, Si cogemos lo que se ha dicho antes de que Dios es el ser humano sin ego, es si Dios quiere, es decir, si yo como ser humano me libero del ego y alcanzo toda mi potencia, si yo quiero, lo puedo conseguir. totalmente. Bueno, de hecho hay gente que lo consigue. Lo que pasa es que cuando lo consigues, tú no quieres intervenir en nada. Cuando hablamos de omnipotencia, mejor dicen, yo me pongo a meditar para conectar con mi Dios interior y lograr cualquier cosa que quiero. Pero es que el Dios no quiere lograr nada. Dios solo quiere expresarse en todas las formas de vida, en todas las formas inertes, en todo el reino mineral, en todo el reino animal, en todo el reino vegetal, ¿entendéis? O sea, es una representación de sí mismo. Todo se está expresando al mismo tiempo, no pretende nada, no hay una pretensión de fondo, ¿no? Pone Loli aquí un mensaje para mí que pone, estaba turbada con el concepto de Dios, después de hoy estoy igual o más turbada. Es que no lo ha puesto al grupo, lo ha puesto solo para mí. Bueno, esto es porque hay una asociación negativa, ¿no? Turbada, turbarse es como algo casi que negativo, podríamos decir, ¿no? Es como confuso, ¿no? Al final, para poder entender a Dios, pues decíamos antes que había un punto de decir creer en Dios o creer en Dios versus experimentarlo, ¿no? Para poder creer en Dios necesitas experimentarlo. Y para experimentarlo tienes que saber verlo y compararlo con lo que es en toda su expresión. Entonces es un concepto tan sumamente amplio que excede nuestra mente consciente. ¿No? Pero hay alguna, ay, perdón, No, que y si de había hecho, alguna, que los agnósticos dicen precisamente esto, que ellos, una de las cosas que dicen los agnósticos es que Dios, los agnósticos creyentes, ojo, ¿vale? Los agnósticos creyentes dicen, Dios es un concepto tan grande que va más allá de nuestro razonamiento lógico. Entonces no se puede expresar con palabras, solo se puede expresar con sentimiento y con experiencia, ¿vale? Y por lo tanto, esto es lo que hace que esta gente se quede en ese punto de decir, yo no te lo puedo demostrar, yo solo sé que puedo experimentarlo, ¿no? Y este es un poco el tema del agnóstico, ¿no? Dime, Vicky. que si hay alguna práctica así que podamos para limpiar el concepto de Dios. Bueno, pues como cualquier otra cosa, realmente es exactamente igual. Es decir, tú piensas en Dios y ves si te sientes agradable o desagradable, ya sabes, y trabajas con la técnica. No tiene mucha historia. Lo importante es que nos preguntemos esto, ¿no? Que un poco lo que estaba intentando hacer con Sandra, es preguntarnos cuál es mi concepto de Dios. Porque si mi concepto de Dios es distinto a eso enorme, que no tiene ni conciencia, ni emoción, ni sesgo mental, ni filtro, ni polaridad, entonces me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, esto me va a traer problemas. Me va a traer conflictos. ¿Vale? Eso es lo que venimos a decir un poco con todo esto, por resumir un poco lo que veníamos hablando. Cualquier conceptualización de Dios que sea ajena a algo absolutamente vacuo, como la vacuidad del concepto budista, algo que es absolutamente neutro, que solamente está experimentándose a sí mismo en gozo absoluto y en amor infinito y eterno, entonces ya tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque conceptualmente esto es lo que hemos ido arrastrando de generación en generación y genéticamente estamos programados para creer en algo en ese concepto de Dios. Entonces, cuando yo tengo un rechazo con Dios, estoy en conflicto como mi programación genética, por decirlo. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Que está en conflicto con mi programación genética, porque si no tú, tu generación anterior o la anterior o la anterior creía en Dios. Y todo eso ha derivado en ti hoy, o ha derivado en mí o en nosotros hoy. Entonces, todo eso está ahí programado. Y esto es lo que está generando. Esto es lo que puede estar generando los conflictos, ¿no? En fin, un tema complejo, ¿no? Un tema complejo de pensar cada uno en su nivel de conciencia, en su experiencia de la meditación, de su trabajo, de cómo lo ve y de cómo lo entiende, lo va a ver de una manera, lo va a sentir de otra manera, ¿no? Para mí, desde luego, como suele decir, como decía Paquirrín, lo más grande, ¿no? Paquirrín, no, el otro es Jesulín. Lo más grande es lo más grande, literalmente lo más grande, ¿no? Y entonces, pues, esto es una sensación cuando yo me conecto con estos niveles de pensamiento, sobre todo cuando estoy estos niveles de pensamiento que a veces me pongo a pensar, sobre todo cuando conduzco muchas horas. Tengo que conducir me tengo que ir a Madrid o tengo que ir a Málaga, me da tiempo a pensar y voy profundizando en el concepto, cada vez me quedo más ensimismado, ¿no? En el mismo pensamiento y la grandiosidad que representa. Es como que cada vez, conforme más intento profundizar a través del pensamiento en él, más lo voy experimentando, ¿no? Y otra cosa muy distinta es cuando lo experimentas en meditación, ¿no? Que eso es una auténtica maravilla. ¿Y lo relacionas con la fe? Bueno, ya hablaremos de la fe en la siguiente webinar, ¿vale? Porque cuando me lo comentó, estuve comentándolo con Vicky,
y al final lo que estuvimos, cuando lo apunté dije, pues está muy bien y tal, pero digo, Dios, como nos metemos en la fe, entonces ya, porque la fe está más relacionado con las creencias, ¿vale? Entonces la fe, yo por ejemplo tengo fe, ¿vale? Yo tengo fe, pero tengo fe en mi propio concepto de ese Dios que estamos hablando, mi propio concepto que es un concepto en realidad global y genérico también, ¿no? Para muchísimas personas, pero tengo fe en eso, ¿vale? Sin embargo, esa fe está muy sesgada por las pequeñas variaciones que tenemos en nuestras creencias y en nuestros condicionamientos mentales. Entonces es un concepto también que hay que desgranarlo, ¿no? Tenemos que desgranarlo. Entonces pues intentaré en la próxima webinar poder desgranarlo un poco y ver. Y bueno, y luego ya Poppy me dijo para morirnos, pues nunca mejor dicho, que hable de la muerte, o sea que eso ya va a ser patralla. Así que... Yo te quería hacer una pregunta, Miguel Ángel, sobre el tema de rezar. Yo entiendo, cuando rezamos, nos ponemos, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es como ponerme en paz y desear, ¿no? Pero hay muchas personas que ante una enfermedad, incluso personas que dicen, yo soy ateo, yo no soy creyente, y sin embargo, ante una, sin saber lo que hacen, pues rezan. Entonces, ese concepto de rezar, ¿a quién reza? ¿O qué? Si no creen en Dios, no creen en amor, no creen... Pues sí, mira, esta es una pregunta súper interesante, Rosa, y de hecho es uno de los temas que quería meter en la presentación. Lo que pasa es que, claro, no he sabido verlo, se me echaba el tiempo encima y no sabía cómo encajarlo dentro de la presentación, así que gracias por la pregunta, aunque ya va un poco fuera de tiempo, pero bueno. Fíjate, efectivamente es justo lo que estaba comentando hace un momento. Por experiencia te digo, por experiencia personal y por experiencia profesional y por mi propia experiencia de vida, ¿no? Con la gente, con familia, con amigos y tal, he visto muchas situaciones, muchas veces en las cuales las personas que no son creyentes y que son ateos confesos y recalcitrantes, como digo yo, porque encima es que no quieren dar ni siquiera explicaciones, que no existe y punto, ¿no? Por mis pantalones. Pues este tipo de personas, en momentos de estrés, momentos de peligro, de que su vida corre peligro o la vida de un familiar, se han vuelto absolutamente creyentes y religiosos, ¿no? Porque ese sentimiento de trascendencia que tiene el ser humano, más allá de la religión y de la geografía donde hemos nacido y lo que nos hayan enseñado, ese sentimiento de trascendencia está ahí impuesto, más que impuesto, está impreso, perdón, o integrado dentro de nuestro propio ADN, ¿no? De nuestras propias, de las células, de las propias células. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, cuando tú te sientes mal, cuando te sientes impotente, cuando ves que como ser humano no tienes más capacidad de hacer nada, tiras de lo que ancestralmente hemos hecho siempre, ¿no? Que es pedir a algo más grande que yo a que pueda ayudarme, ¿no? Entonces eso es una súper buena pregunta y es precisamente por esto, ¿no? Porque en realidad estamos genéticamente predispuestos y preparados e integrados para creer en algo. O sea, tenemos un sentido de trascendencia, todos los seres humanos ancestral que está en nosotros, igual que cuando ves a un gato pequeño que se le muere la madre y te dan el gato súper pequeño y lo alimentas, tienes que alimentarlo con un biberón y saben hacer así y saben lavarse así y todos los gatos hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque están genéticamente predispuestos, los comportamientos están impresos genéticamente, todo está ahí. Y por lo tanto, además, aparte, bueno, podríamos hablar de esto y hablamos de los campos de resonancia mórfica, no sé si conocéis la teoría de los campos de resonancia mórfica, pero esto ya nos vamos de madre, ¿no? Pero básicamente todo esto, lo que son genes, son una genética que está relacionada con una impronta que nosotros vamos a activar en el momento en el que nos sentamos necesitados. O sea, el más ateo de los ateos, muy probablemente te lo encuentres antes de morir o cuando tenga algún familiar que esté fastidiado y va a estar, y va a coger, y va a rezar, y va a creer de repente en algo, va a transformar esa creencia. Porque en el fondo nadie es ateo. Bajo mi punto de vista, nadie es ateo. Solamente tienen una asociación muy negativa con los distintos conceptos que lamentablemente han asociado negativamente. Como hice yo en su momento cuando era adolescente, ojo, que no estoy diciendo que no, yo no sé si llegué a ser ateo como tal, porque supongo que a esa edad pues pasa de todo esto, ¿no? Pero sí es verdad que sí tengo claro que hay personas que lo son, o que creen que lo son, mejor dicho, y es como consecuencia de todas esas asociaciones negativas. Y esta es la demostración última, ¿no?
Esta es la demostración última, precisamente. Así que gracias por la pregunta, porque viene a denotar, ya se me había olvidado esto, ¿no? Viene a denotar precisamente eso, ¿no? Esa impresión de trascendencia, esa necesidad de trascendencia que tenemos todos y que está impresa, ¿no? en nuestra genética, en nuestros genes. ¿Cuándo da el curso, Miguel Ángel, de trascendencia? Buena pregunta. No lo sé. Ahora estoy abriendo otros frentes, otras áreas de negocio de mi trabajo y la verdad es que ya no sé ya para dónde llegar. Voy a tener que empezar a elegir, ¿no? Voy a tener que empezar, como decimos en el programa, voy a tener que empezar a priorizar. De hecho, ya estoy empezando a priorizar. Y ahora ya para el año que viene, ya sí o sí, voy a tener que empezar a contratar a alguien, que por cierto, Jesús, por ahí no te tengo olvidado, ya vi tu correo. Lo que pasa es que ya te comentaré. Y tengo que dividir esto en perfiles, o si no, contratar a alguien, sí, digamos, ¿cómo se llama eso? Subcontratar, ¿no? O contratar externamente para poder seguir avanzando en el proceso, ¿no? Porque tengo muchas cosas por hacer y por ver. Así que no lo voy a hacer, o sea, prometo que voy a hacerlo, pero no sé cuándo. No sé cuándo. Y además, de hecho, para mí sería más fácil hacer el siguiente, el Camino de la Trascendencia, aunque lo tengo bastante entangarillado ya, bastante hecho. Va a ser el siguiente, que es Encuentros con el Ser, que ya Javiera lo sabe, que es en plan retiro, ¿no? En plan de meditación y tal, y que le tengo una gana impresionante, ¿no? Y no quiero hacer el Encuentros con el Ser antes de Camino de la Trascendencia, porque creo que debemos de hacer el otro primero. Pero bueno, como le dije a Javiera, vamos a hacerlo independiente y quizá, quién sabe, porque creo que me va a resultar más sencillo hoy en día hacer el de Encuentros con el Ser que el Camino de la Trascendencia, ¿no? Pero bueno, lo haremos. Dime, Poppy. Bueno, yo quería decir que bajo mi experiencia también, bueno, yo soy creyente y yo pues tengo plena, bueno, interiormente para mí el amor es lo más grande, como dice Miguel Ángel, ¿no? Como la frase de este hombre del torero, ¿no? Y sí he notado y recomiendo a todo el mundo que para mí hay un cambio cuando yo he comenzado a orar en voz alta y en voz alta expresar lo que siento o hablar con lo que para mí es la divinidad o el amor, ¿no? Que hay en Dios, ¿no? Y mostrarme tal cual ante Él y sacar de mí pues toda mi inquietud o todo mi sentir. Para mí hay un cambio ahí, hay como un avance en mí al hacer eso. Y eso lo he hecho pues no hace mucho tiempo, la verdad. Orar en voz baja a orar en voz alta para mí significa un cambio importante. Y os lo recomiendo que lo probéis por si os puede ayudar a conectar más. Pues sí, muchas gracias, Poppy. Fíjate qué interesante, porque esto viene a colación precisamente de lo que hablamos en el tema de las emociones, de lo que hablamos de la hemoconciencia, ¿no? Hasta luego, Enrique, buenas noches. Y es que la expresión emocional es la forma directa de conectarme con aquello que estoy expresando. ¿Entiendes? Al final, si yo me siento mal con algo y yo me voy callando las cosas, al final los somáticos que producimos como adultos son como consecuencia precisamente de que no lo expresamos, no nos expresamos emocionalmente. Y las expresiones emocionales son, pues sabéis, el grito, o sea, el gritar, el llorar, el reír y el expresar, el hablar, ¿no? En cualquier tono, puedo ser gritando o puede ser recogiéndome, pero al final todos son expresiones emocionales. Incluso el bailar es una expresión emocional y física, ¿vale? El pintar es una expresión emocional y física, pero todas son expresiones emocionales. Pintar, la escultura, toda la arte en general son expresiones. El cantar, tocar un instrumento son expresiones emocionales. Y de hecho, pues ya lo sabemos que los artistas en general pues son personas más conectadas con los sentimientos y son personas más sensibles en general, porque llevan muchos años trabajando la voz, trabajando el tocar un instrumento, trabajando con los conceptos. Y una de las cosas curiosas precisamente de este taller, de este webinar, es que, acordaros que estabais, creo que vosotros delante, cuando Ricardo me dijo, pues va, porque habla de Dios, ¿no? Y dijo, habla de Dios. Y al final me quedé como en blanco un momento y dije, vale, venga, pues hablamos de Dios, ¿no? Porque yo he estado durante muchos años, y Javier lo sabe porque me lo ha comentado, me lo ha dicho, ya me lo decía y me regañaba, me decía, es que no hablas, ¿no? No hablas de eso, porque siempre he intentado ser
como muy pragmático a la hora de todo lo que hago. Toda mi enseñanza he intentado verla desde un punto de vista pragmático. Y de hecho siempre me han dicho, me ha encantado lo que has dicho porque has hablado de todo lo que dices, pero lo haces de forma pragmática en cosas que dices que se pueden demostrar, ¿no? Y he intentado en la medida de lo posible que este webinar, no sé si lo conseguí o no, pero sea lo más pragmático posible, ¿no? Viendo distintos puntos de vista, por eso decía antes lo de una de cal y una de arena, que sea lo más pragmático posible para que todo el mundo lo pueda entender independientemente de sus creencias y que nadie se sienta ofendido, ¿no? Porque también con el tema de Dios pues hay que tener cuidado, ¿no? Estas cosas hay gente que precisamente como es tan grande para lo bueno y también puede ser tan grande para malo, ya sabéis, todo lo que es grande en un sentido tiene una contraparte desde el punto de vista del ego. Y entonces, claro, esto genera esos conflictos internos que generamos todos, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos algunas charlas. Está poniendo por aquí Sandra y Miriam. Sandra había puesto por aquí un enlace de YouTube y tiene a Miriam también que ha dejado el enlace, el de la película, ¿vale? Se lo tenéis aquí. Si vais al chat, supongo que podéis descargarlo ahora. Podéis empezar a descargarlo. Perdón. Sí. Perdón. No es un enlace, es el archivo. Ahí archivo. está, es la película completa. Vale, pues yo no sé si ahora pueden pinchar y empezar a descargárselo y aunque se cierre la sesión, porque ya la sesión vamos a cerrarla, si se va a seguir descargando o no. Eso es lo que no sé, porque nunca lo he hecho, ¿vale? Así que, bueno, si queréis probar... Y si no, lo dejo después en el grupo. sí, Ya sí, está. en el grupo sí, pues ya está. Y si no, pues bueno, y si tenéis por ahí el enlace, supongo que es una película que estará en YouTube seguramente. Ponlo en el web, en la comunidad. Por eso, que lo pongo después en la comunidad, en el grupo. Vale, sí, pues ya está. Bueno, está diciendo Sandra que no está seguro si el Adenum este es el de las religiones, que puede ser otro, pero bueno, si no es ese, pues cuando lo tengáis, pues lo ponéis y listo, ¿vale? Porque habían varios y no estoy segura, me parece que la Addendum era una película entera, pero que te habla como de varias cosas, de religión, de política y de tal, creo, recordar. Ya no estoy segura. Ya, Porque creo que el de las religiones era, o sea, eran otros documentales aparte, porque tienen un montón esta gente. ya. Bueno, pues ya está, pues lo vais bajando, lo vamos poniendo y listo. Bueno, Jesús pone que se marcha, sí, vamos a terminar ya, son las 9:15. Es igualmente interesante, vamos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo, espero que haya gustado y que haya hecho pensar de forma distintiva, Gracias a ti. ¿vale? Y Y nos como vemos suele ya. decir, que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. Gracias. Venga. Gracias. Abrazo. Hasta la semana Gracias. que viene, Chao. si Dios quiere. Que Dios bendiga a todos. Eso, que Dios bendiga a todos. Y a todas. Igualmente, La vuelta igualmente. todos los días. Chao, chao.